Hola, hoy nos encontramos indagando con los habitantes si conocen que es una consulta previa y si conocen que existan en este lugar poblaciones indígenas o afrocolombianas. Hola Mildred, buenas tardes, ¿cómo estás? Quería justamente, como ya lo decía, consultar si tú tienes conocimiento si en esta región existen comunidades indígenas o afrocolombianas. No, la verdad no tengo conocimiento y no he visto como la población pues referente a lo que tú hablas, ¿no? Gracias. ¿Y tienes conocimiento o has escuchado en algún momento que es una consulta previa? No tengo ni idea. También sabes si de pronto aquí se han adelantado proyectos de minería, proyectos de exploración de hidrocarburos. ¿Tampoco? No. Bueno, entonces continuamos indagándole a los habitantes respecto a las preguntas que ya hablamos con Mildred. Hola Camilo, ¿cómo estás? Te quería hacer dos preguntas. Una es si tú sabes si en esta región existen comunidades indígenas o comunidades afrocolombianas. Bueno, en ese sector no conozco, pero sí he escuchado en el Tolima, más o menos como en Natagaima, Collaima, sí he escuchado grupos indígenas. ¿Tú has escuchado de pronto frente a esos grupos algo relacionado con consulta previa, un concepto de consulta previa que nos puedas decir si sabes? No he escuchado, la verdad. Ok, ¿y sabes si esas comunidades se han adelantado proyectos de minería, proyectos cerca de sus territorios que los puedan afectar? No, tampoco tengo conocimiento. En Colombia, desde la Constitución política, se deriva el principio de diversidad étnica y cultural como manifestación de una democracia participativa y pluralista, en la que se aceptan las distintas formas de vida y cosmovisiones. Por lo tanto, la consulta previa se entiende como un derecho fundamental. De igual manera, el convenio 169 de la OIT ha establecido que la consulta previa es un mecanismo de participación y de protección de las comunidades étnicas cuya garantía y efectividad le corresponde al Estado. Por otro lado, la jurisprudencia colombiana, a través de la Corte Constitucional, reconoce también que la consulta previa es un derecho fundamental y autónomo que permite proteger la pervivencia y preservación de las diferentes comunidades étnicas y afrodescendientes, garantizando así su identidad como minoría étnica y cultural. A continuación, realizaremos un análisis de los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional a través de sentencias de unificación y sentencias de tutela relacionados con la consulta previa. Los representantes del pueblo indígena Yucpa presentan una acción de tutela argumentando que desde el año 1994 se han sustraído zonas de la Reserva Forestal del río Magdalena y la Serranía de los Motilones para autorizar minas de carbón a cielo abierto en esas áreas. Señala que no les fue posible reivindicar los derechos a la participación y a la consulta previa con anterioridad porque fueron desplazados a las partes altas de la serranía como consecuencia del conflicto armado. Ante las decisiones de primera y segunda instancia que negaron las pretensiones de la comunidad Yucpa, la Corte Constitucional concluyó: el derecho a la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas, que debe ser garantizado por el Estado y por los particulares en relación con proyectos, obras y actividades que le generen una afectación directa, actual y diferenciada. Además del criterio de la perturbación del territorio, existen afectaciones directas si existen evidencias razonables de que con la medida se perjudica la salud, así como el ambiente, representando en la inequidad frente a la distribución de cargas y beneficios ambientales. Y la segunda es las estructuras sociales, espirituales, culturales y ocupacionales de la comunidad. En esta ocasión los accionantes fueron la Asociación Escuela de Derecho Público en representación de la comunidad indígena Cenó el Palmar, y los accionados fueron la Compañía de Puertos Asociados Compas y el Ministerio del Interior, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Entonces hay tres hechos relevantes para nosotros, que fue el primer hecho, que el 1 de mayo de 2022 la comunidad indígena solicitó por escrito a Compas
que le informara cuáles eran las obras, los proyectos o las actividades que iba a realizar y que le justificara por qué no ha adelantado el proceso de consulta previa. El segundo hecho es que hicieron un nuevo encuentro el 10 de agosto de 2022 y la compañía Compass le comunicó a la comunidad indígena que ya había solicitado al Ministerio del Interior la procedencia de la consulta previa en la dirección, en el Departamento Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Y finalmente la asociación sostiene que el Ministerio del Interior no cumplió su labor de ser garante y líder coordinadora del proceso de derecho a la consulta previa. ¿Por qué? Porque no hizo un análisis de esos impactos que la empresa les iba a ocasionar. Entonces, siguiendo con las pretensiones, la comunidad pues que solicitaba que a la Corte pues que le amparara su derecho fundamental a la consulta previa y le ordenara a Compass y al departamento, al Departamento Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior que hicieran el proceso consultivo con la comunidad. Como medida provisional también solicitó la suspensión de todo plan, obra, proyecto o actividad en el municipio de Santiago de Tolú por parte de la compañía Compass. ¿Cuáles problemas jurídicos verificó la Corte Constitucional al analizar la sentencia? Pues ya sabemos, en primera y segunda instancia les negaron la tutela, aduciendo de que sí se había realizado el tema, sí se había analizado la viabilidad de consulta previa y el Ministerio del Interior había evaluado que no había ninguna afectación. Entonces, ¿qué entró a ver como problema jurídico la Corte? Dos problemas jurídicos. El primero era si la empresa Compass estaba vulnerando el derecho a la consulta previa de la comunidad indígena al solicitarle al Ministerio del Interior que determinara la procedencia de ese proceso consultivo. Y el segundo problema jurídico fue si el Ministerio del Interior le había vulnerado el derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad indígena Zenú al expedir una resolución el 26 de abril de 2023 en el cual resolvían que no procedía la consulta previa con el proyecto terminal portuario Compass. Entonces, siguiendo con las consideraciones de la Corte, la Corte Constitucional evaluó ya unos precedentes jurisprudenciales que habían con anterioridad establecido que en los procesos administrativos no tenía que hacerse, no había un mecanismo diferente a la acción de tutela para que las comunidades indígenas solicitaran la protección de su derecho, puesto que era un proceso administrativo y no judicial. Entonces, que la procedencia de la consulta previa ante el Ministerio del Interior no es un mecanismo judicial, sino que es un mecanismo administrativo, por cuanto sí la acción de tutela sí procedería como un mecanismo, otro mecanismo pues transitorio para protegerle el derecho. En cuanto al primer problema jurídico, la Corte indica que la empresa Compass sí actuó de manera diligente porque solicitó al Ministerio del Interior determinar la procedencia de la consulta previa. Respecto al segundo problema jurídico, la Corte encontró que a pesar de que el Ministerio del Interior fue garante y fue diligente al hacer el estudio de la consulta previa, sin embargo, la sala ve que una etapa que era la determinación de la procedencia de la consulta, en la cual el Ministerio del Interior no podía quedar con dudas ni con una inseguridad jurídica para las partes, o sea, en este caso pues para la comunidad indígena, sino que debía descartar científicamente la posibilidad de que esa actividad afectara a la comunidad. Entonces la Corte finalmente determinó que el Ministerio del Interior debía, en virtud del principio de la consulta previa de los pueblos étnicos, no debían limitarse solamente a verificar la presencia o la ausencia de
de una afectación respecto del proyecto, sino que dentro de ese estudio, de ese análisis, debía tener unos certificados que expidieran unos certificados científicos que soportaran un estudio expreso y particular de la posible afectación directa que pudiera causar ese proyecto en las actividades de las comunidades indígenas. Muchas gracias. La legislación en la materia y que hace parte del bloque de constitucional en Colombia se desprende del convenio 169 de 1989 de la OIT, que resalta los principios de participación como eje fundamental del derecho a la consulta previa en Colombia. En esta sentencia, la Corte Constitucional revisó el derecho de consulta previa de las comunidades indígenas, el derecho al ambiente sano, a la justicia ambiental de los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrodescendientes o afrocolombianas titulares de derechos fundamentales y sujetos de especial protección constitucional. En el marco legal, la Constitución Nacional garantiza el derecho a las comunidades en su consulta previa para los pueblos indígenas y afrocolombianos, otorgándoles la posibilidad de decidir sobre medidas que afecten sus territorios, su vida, su cultura y sus derechos. El convenio 169 de la OIT, en esencia, el objeto primordial de este convenio es promover el respeto, la dignidad y la participación de los pueblos en la sociedad. Como antecedentes tenemos que se trata de una acción de tutela presentada por el Club Montería Jaraguay Golf, también por el Cabildo Indígena Jaraguay y otros interesados en esta acción legal, que se presentó contra la Nación, contra el Ministerio del Interior, la ANLA, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge y la empresa Servigenerales S.A.E.S.P. El problema central en esta sentencia de unificación gira en torno a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos frente a la afectación de proyectos de desarrollo que no cumplen con la consulta previa para las comunidades indígenas. En esencia, la sentencia aborda la necesidad de garantizar que la consulta previa, libre e informada sea un proceso efectivo y que no se limite a una formalidad, sino que conduzca a un acuerdo real con las comunidades afectadas. Esta subregla es, pues, un triunfo en este fallo de unificación para los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados. La Corte, en su decisión o en la integridad de la sentencia, tuvo en cuenta la inseguridad jurídica en la aplicación de la consulta previa, la afectación de los derechos fundamentales, la necesidad de mecanismos de protección efectivos, la consulta previa como una garantía para la justicia ambiental y la protección de la consulta previa como un mecanismo fundamental para preservar la integridad de los territorios. En la sentencia de unificación, en su fallo, la Corte estableció el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades étnicas, como los indígenas. Debe ser aplicado de forma proactiva y con el mayor rigor posible, incluyendo el consentimiento previo en los proyectos que puedan afectar de manera significativa su existencia física o cultural. Además, en este fallo se estableció que el área de influencia de un proyecto debe ser interpretada de forma amplia, incluyendo no solo el territorio físico, sino también la esfera cultural y social de las comunidades afectadas, respetando la autodeterminación de los pueblos indígenas. Que
expreso mi respaldo a la sentencia SU 121-2022 de la Corte Constitucional, puesto que esta providencia representa un avance trascendental en la protección de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuyos derechos han sido vulnerados de manera sistemática por la ejecución de múltiples proyectos extractivos sin la debida consulta previa. La Corte fundamentó esta sentencia en el sentido en que la Corte evidenció que más de 300 títulos mineros y ambientales fueron otorgados dentro del territorio ancestral denominado Línea Negra, sin procesos adecuados de participación. Se desconoció además que este territorio no es simplemente geográfico, sino que también es espiritual, colectivo y sagrado. La Corte reiteró que la participación no puede ser simbólica o fragmentada, sino que tiene que ser efectiva, informada y con un enfoque intercultural. Los derechos que se vulneraron y las normas que deben aplicarse en esta sentencia, para nuestro juicio, iniciando con la consulta previa, libre e informada. En este sentido, se vulneró el artículo 313 de la Constitución Política y además se vulneró el convenio 169 de la OIT. ¿Qué se vulneró ahí? Omitirse la consulta previa en más de 300 proyectos, desconociendo la obligación estatal de consultar medidas que afecten directamente a las comunidades étnicas. Otro tema que se vulneró fue el derecho al territorio ancestral, que se encuentra en el artículo 7, que es un principio, y el artículo 330 de la Constitución. Además, en la Ley 21 del 91, que fue quien ratificó el convenio 169 de la OIT. Ahí se violó porque se intervino el territorio sagrado sin respetar la integralidad espiritual, cultural y ambiental. Otro tema que se vulneró fue la autonomía y el gobierno propio de que habla el artículo 330 constitucional. En este caso se desconoció la capacidad de autogobierno de los pueblos al imponer trámites y decisiones sin su consentimiento ni su participación real. Además, también se vulneró la participación efectiva en decisiones que los afectan, de que hablan los artículos 1, 2, 40 y 330 de la Constitución. ¿Por qué se vulneró? Porque se saturó a las comunidades con convocatorias desarticuladas, sin estructura institucional para el diálogo ni herramientas para que ellas pudieran incidir. Otro tema que se vulneró fue la identidad cultural, de que hablan los artículos 70 y 71 de la Constitución Política. Ahí se afectaron las prácticas tradicionales, los pagos espirituales, la cosmovisión indígena, que constituye una agresión directa a su identidad colectiva. Yo pienso que el valor constitucional de este fallo, de la sentencia SU 121, reafirma que el desarrollo económico debe estar subordinado a la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Se ordena instalar la mesa de seguimiento y coordinación de que habla el decreto 1500-2018, que es un espacio de construcción participativa y protección territorial. Este fallo honró el principio de la interculturalidad, la progresividad y la dignidad colectiva de los pueblos originarios. Finalizo indicando que esta sentencia lo que hizo fue defender la Constitución, el pluralismo jurídico y los derechos colectivos. Esta decisión de la Corte protege no solo el territorio físico, sino que también protege el derecho a existir como pueblos distintos, con su historia, su espiritualidad y su autonomía. Quedó muy claro en esta sentencia que debe cumplirse y aplicarse y respetarse en todo el territorio nacional donde estén asentados comunidades indígenas legalmente reconocidas. La explicación que mis compañeros compartieron sobre la consulta previa, quiero destacar que no basta con que una comunidad sea minoría culturalmente diferenciada para que se realice una consulta previa en proyectos de exploración y explotación de recursos no renovables. No es correcto afirmar que solo por ser parte de una comunidad étnica automáticamente tienen derecho a ser consultados
Esto sería un error y va en contra de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque el derecho a la consulta previa está condicionado a la existencia de una afectación directa. Es decir, no basta con que una comunidad sea étnica, debe demostrarse que un proyecto o medida puede impactar directamente sus condiciones sociales, económicas y culturales. La sentencia de unificación SU 123/2018 nos ayuda a entender esto claramente. Ella define la afectación directa como el impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituye la base de la cohesión social de una comunidad étnica. ¿Qué significa esto? En la práctica, que no basta con que un proyecto exista cerca de una comunidad indígena o afrodescendiente. Es necesario demostrar que ese proyecto pueda afectar directamente su forma de vida, su tradición, su cultura o sus recursos. Solo así la consulta previa procede. La sentencia también señala que, aunque no exista evidencia clara de afectación, en ciertos casos sí procede la consulta, como en estos 4 aspectos que me voy a permitir enunciar. 1, cuando la política, plan o proyecto puede afectar derechos específicos de los pueblos indígenas o tribales. 2, cuando la medida esté relacionada con el desarrollo del convenio 169 de la OIT, que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales. 3, cuando se imponga cargas o beneficios que puedan modificar la situación jurídica o social de la comunidad. 4, que cuando exista inferencias en los elementos que definen la identidad o cultura del pueblo, la afecte. En resumen, para que una comunidad étnica sea consultada, primero hay que demostrar que un proyecto puede afectar directamente su condición o su forma de vida. La afectación no es una suposición, sino un hecho que debe ser probado. Este enfoque garantiza que los derechos de la comunidad sean protegidos de manera efectiva y que las decisiones sobre proyectos que puedan impactar sus vidas sean tomada en su participación y conocimiento. En síntesis, ¿cuándo procede la consulta previa? Cuando hay afectación directa. ¿Qué es esa afectación directa? El impacto real en la comunidad, pérdida de recursos, cambios en tradiciones o cultura, impacto en territorio. ¿Es suficiente ser minoría étnica para que se pueda consultar? No es automático, como ya se manifestó. Se requiere demostrar que la medida pueda afectar sus condiciones o forma de vida. ¿En qué casos en los que la consulta puede proceder sin evidencia clara? Cuando la medida afecte derechos específicos, como ya se mencionó, relacionados con el convenio 169 de la OIT, y cuando la medida implica cargas, beneficios jurídicos o sociales cuando afecta elementos de identidad o cultural. Y en los objetivos de la consulta previa, el objetivo es garantizar la participación efectiva de las comunidades étnicas en decisiones que pueden impactar sus condiciones de vida, cultura, territorio, promoviendo así el respeto a sus derechos colectivos y su autonomía. Gracias por su atención. Espero que esta explicación les haya sido útil para entender la importancia de demostrar la afectación en los procesos de consulta previa. Hasta pronto.